Mi nombre es Ronnie Samuel Peña Aguilar, tengo 18 años, me gradué en el Colegio Nuestra Señora del Carmen y vivo en la Avenida Rotaria. Y les hablaré sobre mi presentación. La estadística. La definición de la estadística. El término estadística tiene dos significados. La estadística en singular, que es la ciencia de recolectar, organizar, analizar e interpretar información, y las estadísticas en plural, que son números obtenidos de un conjunto o colección de informaciones. La estadística es una de las ramas de la ciencia de la matemática, que se centra en el trabajo con datos e informaciones que son por sí números. Clasificación de la estadística. Bueno, como sabemos, como podemos observar, la estadística se clasifica en dos partes, ¿sí? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Los procedimientos y análisis que aparecen en la estadística caen en dos categorías generales, que son estas dos. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos, peso de la población, beneficios de una empresa, temperatura mensual, con el objetivo de descubrir características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, ya sean tablas o gráficos. Un ejemplo de esto sería un futbolista desea conocer cuántos goles ha logrado meter en sus últimos 10 partidos. La estadística inferencial. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los medios de procedimientos que por medio de la introducción determina propiedades de una población. A partir de una parte de esta, su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad o sobre una teoría que supone que va a ser así, basándose en la información numérica de la muestra. Un ejemplo, un investigador decide analizar cuántas personas poseen estudios universitarios completos en una ciudad. Para hacerlo, desea utilizar la estadística inferencial. Él toma una muestra y al total de personas de la población, cantidad de habitantes, para luego analizarla y luego establecer hipótesis y conclusiones a partir de esos resultados obtenidos. Lenguaje de la estadística. Tenemos a la población, que en estadística, población es un conjunto de seres, individuos, objetos, casos o elementos que se presentan en determinadas características. A menudo se obtiene una muestra de dicha población, es decir, un subconjunto representativo es el total de la información o de los objetos de interés para un estadístico. Una investigación particular. La muestra. Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. Es una pequeña parte que tomamos para evaluar algo en su totalidad. Un ejemplo de esto, de una muestra, es cuando, por ejemplo, un vendedor de comida callejera desea saber qué les parece a los clientes su producto. Y al mes, digamos que tiene una clientela de 10.000 personas. Y él solo toma una muestra de 200 personas para así conocer y analizar a cuántas personas a un futuro le han gustado su comida, pero eso toma una pequeña muestra. El parámetro. Este es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse de un estudio realizado. Estadístico. Es cualquier característica numérica de una muestra. La variable es una característica o fenómeno que puede tomar diferentes valores, como su misma palabra lo dice. Puede variar según el caso, como por ejemplo el sexo de una persona o el color de piel, etc. Tipos de variable.
variable aleatoria. Esta variable, la variable aleatoria, lo que hace básicamente es dar un número generalmente aleatorio. Por ejemplo, cuando tiramos unos dados al aire. Está también la variable categórica o cualitativa. Las variables categóricas son aquellas que están definidas por la clase o categorías que la comprenden. Las categorías pueden ser naturales o nominales, como al definir la variable sexo, lugar de residencia, estado civil, una marca, o arbitrariamente como la clasificamos de alturas, de planas, bajas, medianas, altas, X. Variables numéricas o cuantitativas. Estas, como su nombre lo indica, expresan por un número de variable discreta. Esta variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mismo conjunto numerable, es decir, que no acepta cualquier valor, únicamente aquellos pertenecen al conjunto. La variable continua es una variable que puede tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado. Por ejemplo, si se quiere evaluar la edad de cada jugador de fútbol de un equipo, ¿verdad? Siempre vamos a tener la misma variable continua, que es año, mes y día. Aplicaciones de la estadística. El valor en la actualidad se obtiene de la educación, y la educación de la estadística se debería a la necesidad reclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura y otras instrucciones de proporcionar una cultura estadística que posiblemente al habitante practicar en la sociedad de la información. Esa cultura incluye dos competencias, que es la capacidad para interpretar, evaluar y criticar la información de la estadística, y la segunda, que es la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones. El término Statistical Literacy ha ido surgiendo de forma espontánea entre los estadísticos y educadores estadísticos para así resaltar el hecho de que la estadística se considera hoy en día como parte de una herencia cultural necesaria para el ciudadano. La estadística puede presentarse en diferentes niveles. Matemática, y puede estar dirigida hacia aplicaciones en distintos campos de investigación. De acuerdo con esto, se han escrito muchos libros de texto sobre la estadística. Tenemos, por ejemplo, la estadística empresarial, la estadística educativa, la estadística médica, la estadística psicológica y la estadística para historiadores. Ok, un número. Un número es un símbolo que denota la cantidad de cosas con el cual se puede sumar, restar y dividir y multiplicar. Los números se utilizan de diversas formas, con muy variados propósitos, no solo para esto. Para designar un número nominal, por ejemplo, o para representar la posición de una serie, un número ordinal, o para representar una cantidad, número cardinal. Identificar el tipo de número que se utiliza es muy importante cuando se tiene que realizar análisis estadísticos. Se basan en eso. Los datos son lo que extraemos para realizar algún tipo de investigación, por ejemplo, edad, sexo, peso, talla, tensión arterial, etc. Medición es la observación de un fenómeno o propiedad y la asignación de un número o categoría como forma de representar este fenómeno. La medida es el número o categoría que se asigna al medir a un fenómeno, al examinarlo y darle una cierta cantidad. Las escalas. Cuando medimos según el tipo de número que tenemos, así sea el tipo de operaciones aritméticas que se puede efectuar legítimamente, y eso es lo que determina el tipo de escala que tenemos que utilizar. El redondeo. El redondeo es una solución
procedimiento al redondeo de números, que se entiende que escala continua, que siempre tiene una aproximación a la medición. Tipos de escala. Tenemos las escalas categóricas, que solo asignan una categoría o clasifican el fenómeno o propiedad que se mide. En estas están las nominales y las ordinales. La nominal consiste en un conjunto de números que se utiliza para representar diferentes categorías, clases o palabras. Las ordinales representan un nivel de medición inmediatamente superior a la escala nominal. También están las escalas numéricas, que son las que designan números. Estas tenemos las de intervalo y de razón. Las de intervalo, a el 0 se determina de manera arbitraria. No se representa la ausencia completa del atributo que se mide. Por ejemplo, el año 0 no significa que no existe. Tiempo antes de este año, en cambio, en el caso de las escalas de razón, el 0 representa la ausencia en ese atributo o característica de medida.